nos esforzamos por esconderlo. Normalmente creemos que tener miedo o reconocer que lo tienes es una señal de debilidad, así que tratamos de ocultarlo. Pero hoy vas a ver que el miedo no es tan malo como nos han dicho desde que somos pequeños. Y Fer nos va a explicar por qué es bueno tener miedo y por qué es funcional, por qué es útil tener miedo. Así que quédate que el programa, ya lo estés viendo en YouTube o escuchando en Spotify, promete. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a este programa. Hoy vamos a hablar del miedo, Fer. Eso me has dicho, no sé a qué te referías exactamente. Bueno, me refería a la emoción del miedo, ¿no? Creo que la emoción del miedo es algo que es interesante y que muchas veces tenemos una relación inadecuada con ella, sobre todo por aprendizaje. A mucha gente le han dicho cuando es pequeño o cuando es pequeña que no hay que tener miedo y que hay que ser valiente y que las personas valientes no tienen miedo. Y realmente esto no es correcto. El miedo es una de las emociones básicas, necesarias. Es una emoción negativa enfocada al futuro. Es una emoción displacentera que nos ayuda a estar más alerta sobre lo que puede pasar, a ser mucho más competentes y posiblemente a cometer menos errores. Y esto hace que nosotros tengamos que aceptar el miedo como parte de nuestra vida. Y las personas valientes no son las personas que no tienen miedo. Más bien, esas personas, vamos a decirle que son más bien unas descerebradas. O personas que tienen algún problema psíquico en el cual no se activan las emociones. El miedo realmente es una emoción que todos tenemos, que tenemos que saber gestionar y vivir con ella. Entonces, las personas valientes son las personas que gestionan su día a día y gestionan su miedo. Claro. Saben vivir con él. Claro. De hecho, Fer, estaba justo pensando cómo vamos a titular el programa, porque normalmente huimos del miedo y de todo lo relacionado con él, ¿no? O sea, la palabra miedo no la queremos cerca de nosotros. En cambio, como has mencionado también, si quieres desarrollarlo un poco, dices que es funcional. Aunque bueno, entiendo que te refieres a que nos protege y por ello es funcional. Claro, el miedo tiene una función, tiene un valor, ¿no? ¿Quieres un título para el podcast? El valor del miedo. Vale. El miedo tiene un valor. Ese valor es ayudarnos a resolver ciertas situaciones que sin él podrían ser peor. Sí, pero también nos impide realizarlas porque nos paraliza. Pero entonces cuando nos paraliza es porque nosotros no sabemos gestionar el miedo. Porque nos enfrentamos al miedo y luchamos contra él. Y el miedo siempre gana. Porque las emociones son activaciones fisiológicas afectivas de nuestro cerebro y ganan sobre nosotros. Es que siempre se ha escuchado que tienes que vencer al miedo. O sea, realmente libras una batalla con él. ¿Pero tú realmente crees que puedes ganar a tu cerebro, que es mucho más rápido que tú? Entonces, cuando supero mi miedo a hacer algo, a saltar en paracaídas, ¿Sí? no estoy venciéndole. Cuando superas tu miedo, lo que estás es aceptando que vas a saltar con miedo. Vale. Realmente no saltas, no quitas el miedo y saltas, sino que saltas teniendo miedo. Con lo cual el miedo sigue existiendo. Claro. Lo único que haces es aceptar que tienes el miedo y hacerlo. Hacerlo aún con miedo. Efectivamente. Vale. Por eso las personas valientes son las personas que gestionan la situación con miedo. Sí. Entonces, una cosa que es básica es decirte a ti mismo, tengo miedo. Y es normal que tenga miedo, porque no quiero que las cosas salgan mal, no quiero cometer un error, no quiero que pase esto, con lo cual tengo miedo de eso. O sea, el primer punto básico a toda persona con miedo es decirse a sí misma que tiene miedo. O sea, un deportista tiene miedo a perder, porque es normal que tenga miedo a perder, porque quiere ganar. Y lo primero que tiene que decirse es, tengo miedo a perder. Claro. Porque es lógico. Un ejecutivo tiene miedo a no firmar un contrato. Una persona tiene miedo a que la echen. Tengo miedo a que le plantee a una persona a la que le quiero plantear vivir juntos o le quiero plantear matrimonio y tengo miedo a que me diga que no. O sea, es parte de nuestra vida. Con lo cual tengo que aceptar que tengo ese miedo. Tengo miedo por las cosas que me importan y que pueden pasar de una forma diferente a la que yo quiero que pasen. Y la forma de gestionar ese miedo, el primer punto, es aceptar que tengo miedo. Y una vez que lo aceptas, Fer, ¿cómo se trabaja para no entrar en pánico? Porque a veces nos da miedo cosas que son, si las piensas fríamente, poco probables que ocurran. Sí. Son poco probables que ocurran, pero en nuestra cabeza hay una ecuación que hace que en este momento parece que es la única posibilidad, ¿no? Claro. Entonces,
lo primero que tengo que hacer es evaluar por qué tengo miedo. O sea, tengo miedo, perfecto, lo acepto, tengo miedo. Ahora, ¿por qué tengo miedo? O sea, ¿qué hay detrás que hace que yo tenga miedo? O sea, ¿qué es el escenario que existe que yo no quiero que suceda? Yo creo que lo hemos hablado en otros podcasts de forma indirecta, pero es fundamental que tengamos claro que cuando tomamos una decisión o cuando queremos hacer algo, si no aceptamos todas las posibilidades que existen, no somos libres. Vivimos en una jaula en la cual luchamos por una posible solución, por una posible opción, y no queremos que pasen las demás. Eso hace que nuestro miedo suba, porque no estamos aceptando las otras situaciones. Entonces, la forma de trabajar con el miedo es aceptar que puede ser que las cosas no salgan como tú quieres. Y aceptarlo. O sea, es aceptar que suspenda un examen. Tengo miedo porque puedo suspender un examen. Perfecto. ¿Has hecho todo lo que tenías que hacer para aprobarlo? ¿Te sientes bien con lo que has hecho? Si tú te sientes bien con lo que has hecho, si tú sientes que es correcto todo el proceso a donde has llegado hasta aquí, el tener miedo simplemente es parte de que es posible que no apruebes porque es una de las posibles opciones. Y eso significa que tú no has aceptado la posibilidad de suspender. Con lo cual, ese miedo aparece. Entonces, la forma de reducir los miedos es aceptar todas las posibles situaciones que se pueden dar cuando tú haces algo. Y Fer, perdona, ¿ayuda el hecho de exteriorizar o reconocer que tienes miedo? Y de verbalizarlo. Pero es difícil, Fer. No queremos que la gente vea que tenemos miedo, porque creo que está asociado a una señal de debilidad o de fragilidad. Por lo que hemos hablado antes, porque desde pequeño nos han dicho que los valientes no tienen miedo. Claro. Entonces, lo que planteamos es, no puedo tener miedo porque entonces soy un cobarde, o soy un miedica, o soy una persona que no soy lo suficientemente valiente. Y eso hay que terminar con ello. Perdona, Fer, me estoy quedando aquí remarcando la palabra verbalizar. Sí. Pero claro, depende de a quién se lo cuentes, porque si se lo cuentas a alguien todavía más miedoso que tú, sí. Posiblemente te agrave el problema, ¿no? Los dos, exactamente. A ver, la forma de verbalizarlo, lo primero es contigo mismo. O sea, tengo que decírmelo a mí mismo. Cuando yo verbalizo algo, es hacer verbo la situación, es hacer la palabra. Entonces, cuando yo tengo miedo, siento miedo. Entonces, verbalizar que tengo miedo, verbalizarlo, ayuda a que yo entienda lo que está pasando. Por eso me siento de esta manera, porque tengo miedo. Ahora, ¿por qué tengo miedo? Porque hay una posible opción que pase que yo no acepto. Cuando yo acepto eso, el miedo desaparece o baja muchísimo. Entonces, la pregunta es ¿hasta qué punto eres libre en las acciones que tú haces? ¿Vas a competir? ¿Tienes miedo a perder? Perder es una de las posibilidades que existen. Entonces la pregunta es, acepta que puedes perder. Y cuando aceptes que puedes perder, serás libre. Carl Rogers decía que puedes cambiar cuando aceptas como eres, porque eres libre para cambiar o quedarte. Si no, no eres libre, quieres cambiar porque no te gusta como eres. Esta paradoja sucede lo mismo con el miedo. O sea, cuando yo acepto todas las posibilidades que existen, soy libre de ganar y también de perder. Cuando no, vivo en una jaula. Claro. Que solo me permite una opción, que es ganar. Y esa opción me genera un problema, que es que me da miedo que no suceda eso. Lo he puesto con el deporte, pero lo puedo poner con el matrimonio y lo puedo poner con un divorcio. Mientras que tú no aceptes que tú te puedes divorciar, tú no eres libre. Y entonces tendrás miedo toda la vida de perder a tu pareja. Claro. Suena fair y no es por llevarte la contraria, Dios me libre, pero suena muy bonito en un entorno, en un mundo idílico. Sí. Pero a la hora de expresar tus miedos, primero de reconocerlos, que a lo mejor a nosotros mismos no somos capaces de reconocer nuestra fragilidad, incluso con nosotros mismos. Menos todavía con otras personas. Con el entorno. Es decir, yo si tengo algún miedo, posiblemente lo primero que intente sea que no se me note. Que no noten que lo tengo. Vale, porque al no notar que lo tienes, el miedo desaparece. No, realmente sigue ahí.
Claro. Quizá incluso es más difícil... Porque estás gastando energía en que no se note. Claro. Con lo cual, entre la energía que te genera el miedo, que es negativa hacia donde tú vas, más la energía que tú gastas para que no se note el miedo, ¿cuánta energía queda para que consigas tu objetivo? Claro, claro, claro. O sea, de verdad que para ser eficiente, lo primero es aceptar el miedo. Y lo segundo es saber qué no estoy aceptando de la situación que me genera miedo. Cuando tú no aceptas una posibilidad dentro de las que existen, aparece el miedo. Entonces, la forma de deshacer el miedo es tener claro que hagas lo que hagas, puedes y debes de aceptar cualquier posible resultado. Claro. Porque no depende de ti. O sea, me pongo la pareja. La pareja mañana puede llegar y decirte, ya no te quiero, me marcho. Sí. ¿Depende de ti? No, no depende de ti. Con lo cual no puedes vivir con miedo. Tienes que vivir con aceptar que mañana esto se pueda acabar. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que disfrutar del hoy, no tener el miedo en el mañana. Carpe diem. Carpe diem, efectivamente. Tengo un trabajo. Sí, pues no puedo pensar que me pueden echar y tener miedo porque me echen. Porque entonces no soy libre. Ni voy a ser un buen trabajador. Porque voy a trabajar siempre para que no me echen. No. Sé tú, trabaja y sé libre. Pero claro, para esto tengo que aceptar que me echen. Y esto es duro, porque para aceptar que me echen, Claro. tengo que tener claro que puedo tener que buscarme otro trabajo. Y entonces, el problema que tengo es cómo puedo aceptar que me echen de este trabajo. Fer, si me desvío mucho del tema principal, me lo dices, pero hablando de miedo, me aparece la idea de que a veces tenemos miedos que no son realmente muy útiles. El que le tiene miedo a la oscuridad y duerme con una lucecita encendida. Acabas de, perdón por lo que voy a decir, mira que lo tenías fácil. Solo hay dos miedos que podríamos decir que tenemos como especie. Ah, bueno. Uno es la simetría lateral de eje vertical y el otro es la oscuridad. Bueno, vale, pero... Todos los demás, según Joseph Ledoux, son condicionamientos a la amenaza. Vale. Son condicionamientos que nosotros nos creamos durante nuestra vida. Pero no todo el mundo tiene ese miedo, ¿A aunque dónde? sea por una cuestión de especie. ¿A Yo la no le tengo oscuridad? miedo a la oscuridad. Depende. La oscuridad nos genera miedo. Otra cosa es que controles el sitio donde estás a oscuras. Vale. Sí, claro, sí, si estás en mitad... Pero bueno, que Perfecto. si estás en mitad de un bosque, Sí. pero no es la oscuridad lo que te genera miedo, es estar solo en mitad de un bosque. Seguramente que si estás de día no tienes ese miedo. Bueno, eso es verdad. Eso es verdad. Perfecto. Yo que sabes que viajo en furgoneta, Sí, sí. siempre cuando llegas de noche a los sitios, Sitios, ¿verdad? parece un gueto. Y luego por la mañana y dices, es muy bonito el Es muy sitio. bonito, es ¿verdad? verdad. Cambia, ¿no? Cambia. Sí, sí, es verdad, es cierto. Sí. Bueno, quizás no te he puesto el mejor ejemplo, Vale. pero me refiero a estos miedos que, bueno, pues que uno le tiene miedo a un ascensor. Perfecto. ¿Por qué le tengo miedo a un ascensor? Por una posibilidad que puede pasar que yo no acepto. Y es que el ascensor se caiga. O se quede atrás. O se quede atascado. Sí. Porque yo no acepto esa posibilidad. Y por eso tengo miedo. Vuelvo a lo mismo de antes. A las arañas. Mi hermano Sí. le tiene miedo a las arañas. ¿Por qué le tiene miedo a las arañas? No lo sé. ¿Qué te va a hacer una araña? Eso más bien sería una pequeña fobia. Una ¿no? fobia, perdón, claro. Vale. Vale, una fobia ya estamos hablando de otros patrones un poquito más elevados. Pero todo empieza por tener un pequeño miedo. ¿Vale? Vamos a poner que tiene un miedo a las arañas. ¿Por qué se produce ese miedo a las arañas? No lo sé. Porque tiene un patrón irracional, tiene un razonamiento o un pensamiento irracional, el cual le hace que las arañas en sí le vayan a generar algo que él en un momento dado no pueda aceptar. O sea, todo está basado en que él no acepta una posibilidad, y es que, por ejemplo, le pique una araña Sí, pero no es un peligro tampoco. y el de un ascensor es un peligro. No, porque seguro que las probabilidades son mínimas. Y el que te O a volar en un avión. y a que te atropelle un coche es un peligro. Y el que te mueras es un peligro. Hombre, Es un peligro. sí, es un peligro. ¿Por qué es un peligro? Pues porque es una acción que pone en peligro tu vida. Y que cuando te mueras, si tú tienes miedo, no te vas a morir, deja de ser peligroso. Ah, vale, ya. No, con lo cual ahí ese miedo no es nada funcional. El miedo es funcional simplemente cuando te ayuda a estar más alerta y te permite hacer la acción. Y el miedo es disfuncional cuando te limita, te bloquea Claro. o hace que tú te paralices a la hora de realizar una acción. Vale. Y la clave para gestionarlo de forma funcional es aceptar
tanto las consecuencias positivas de un hecho como las negativas. Sí, es Vale. aceptarlo todo. ¿Cómo se hace? Pues entendiendo que tú no puedes controlar todo. Y entendiendo que siempre hay una posibilidad de que algo pase. Y aceptando esa posibilidad. Y que no pensando que por tener miedo no va a pasar. Y que si pasa, tú no vas a poder hacer nada. O sea, los miedos como tales los tenemos por situaciones muchas veces que están fuera de nuestro control. Entonces yo tengo miedo por suspender un examen. Y da igual lo que estudies. Como las preguntas que te caigan no las contestes de forma adecuada, o la persona que corrige el examen no le gusta cómo lo hayas contestado, vas a suspender. Entonces acéptalo, es parte del juego. Aceptar sería la palabra. Es aceptación radical, que ya lo hemos visto en algunos sitios. Es aceptar que tengo que aceptar y aceptar que tengo que cambiar. Reconocerlo, que siempre dicen, reconocerlo es el primer paso. Reconocer que tengo miedo y ahora entender que dentro de las posibilidades en las cuales me estoy enfrentando existen estas posibles resoluciones. Y si alguien que nos está escuchando sigue firme en la idea de que reconocer un miedo te hace ser débil, ¿Sí? ¿cómo lo convences de lo contrario? Si una persona me plantea que reconocer el miedo le hace ser débil, es porque plantea que cuando no lo reconoce es fuerte, aunque tenga miedo. Sí. Con lo cual, no importa la emoción que tenga, sino reconocerlo. ¿No? Una persona que tiene miedo, pero que dice que no lo tiene, lo importante no es la emoción, lo importante es lo que él dice. No, lo importante es la emoción, claro. Con lo cual, no reconocerlo no sirve de nada. Bueno, ya atiende a los criterios personales de la imagen que pretenda vender. ¿Vale? La cuestión es, ¿por qué entendemos como malo reconocer nuestro miedo? ¿O por qué Porque lo tenemos asociado a debilidad. O sea, el problema que nosotros ¿Y tenemos... por qué no? ¿Y por qué no es debilidad? Porque una persona con miedo no es más débil. Es todo lo contrario. Una persona que tiene miedo es una persona que va a luchar más por conseguir que no suceda eso. O sea, lo que quiero que veas es que cuando yo tengo miedo, si el miedo es funcional, me va a ayudar a conseguir que no suceda el resultado al cual tengo miedo. Ahora, si yo quiero eliminar el miedo, tengo que aceptar las dos opciones. O sea, aquí hay dos parámetros. O juego con miedo y entonces utilizo el miedo a mi favor, el miedo tiene un valor, me ayuda a conseguir mi objetivo, o yo elimino el miedo. Y la forma de eliminar el miedo es aceptar todas las posibles resoluciones. Son las dos opciones que hay con el miedo. Con lo cual, una persona que tiene miedo no es débil. Una persona que tiene miedo simplemente es consciente de las posibles situaciones y entiende que hay unas que le gustan más y que hay otras que le gustan menos. Y el miedo no te... Es que cuando decimos débil, decimos que una persona pierde su capacidad por tener miedo. Y realmente esto no es así. Una persona no pierde la capacidad por tener miedo. Es igual que la ansiedad. La ansiedad, que está muy relacionada con el miedo, Sí. se dice que las personas que tienen ansiedad, pues son personas que tienen unos problemas para gestionar. No, la ansiedad es necesaria para la vida. Otra cosa es que tú tengas una ansiedad generalizada, o sea, Claro. que tengas ansiedad siempre. Sí. Pero tener ansiedad es funcional, igual que el miedo. Entonces, las personas tienen que aceptar que las emociones negativas, y cuando digo negativas son displacenteras, Sí. que no nos gustan, son igual de necesarias que las placenteras. A todos nos gustaría estar felices siempre. Sí. Y tener bienestar. Y pasarlo bien. Sí. Claro, cuando estoy triste no me gusta. ¿Por qué? Porque es displacentera. No, la tristeza, igual que el miedo, es necesaria. Me ayuda. La función que tiene el miedo es que yo activo mi alerta. Claro. Más. Y al activar mi alerta más, veo cosas que si a lo mejor no tuviese miedo no vería y cometería errores. El problema es cuando el miedo pasa de un umbral y deja de ser funcional, porque entonces me limita. Pero una cantidad de miedo X es buena Sí. para mí. Claro. ¿Que quiero eliminarlo al 100%? Pues entonces, para eliminar el miedo, tengo que eliminar la sensación negativa de que suceda este resultado. A lo mejor te parece básico, Fer, que yo no pongo los ejemplos tan buenos como los tuyos, pero dices que es necesario que existan las dos caras. Claro, si siempre estamos felices,
Si siempre estuviéramos felices, realmente no sabríamos que lo estamos. Perfecto. ¿No? Necesitamos la tristeza para tener el margen de comparación con... La teoría del yin y del yang, ¿no? Uno no puede existir sin el otro, ¿verdad? Claro. Efectivamente. O sea, para saber si estoy alegre, tengo que saber lo que es ser triste. Claro. Para saber si hoy estoy alegre o estoy triste, ¿no? Claro. Y para tener y el patrón que tiene el miedo, vuelvo a decirte lo mismo, es que tú entiendas cuándo eres libre y cuándo no eres libre. Tú eres libre cuando no tienes miedo y tú eres libre, perdón, cuando no tienes miedo y no eres libre cuando tienes miedo. Pero eso no significa, al no ser libre, que no vas a ser funcional. Es que el miedo tenemos que jugar con él en parámetros, digamos, de cuánto miedo tienes. Sí. Cuando tú tienes demasiado miedo, hablamos de fobias. Vale. Que no sería lo que estamos hablando hoy. Vale. Y eso sería para tratarlo en otro tema, por Vale. el tema de las arañas, ¿no? Sí, sí. Y el tema de pensamientos irracionales. Vale. Pero el miedo diario, el miedo con el que vivimos, con el que todos tenemos, sucede porque yo no quiero un resultado. Y entonces el miedo me ayuda a sacar recursos extras para conseguir el resultado que busco. Vale. Si yo quiero eliminar ese miedo al 100%, lo que tengo que eliminar es la no aceptación de este resultado. Y si quiero vivir con miedo, tengo que aceptar que el miedo me va a ayudar a conseguir mejor el resultado que busco. Vale. Con lo cual el miedo tiene un valor. ¿Y cómo se trabaja, Fer, en, digamos, el trabajo de campo de esto? Yo siempre que hablas pienso que a mí me sería útil escribir, quizá. Sí. Pues cuáles son mis miedos, los reconozco, cuáles Sí, son las consecuencias, pero no sé si existe algún otro ejercicio. A ver, la narrativa, escribir, es algo que es muy importante, ¿vale? Porque enfocamos mucho. O sea, plantearos que cuando escribís no podéis focalizar entre otro sitio, entonces prestamos atención a lo que hacemos y esto ayuda a que prestar atención a la acción de escribir ayuda a que nuestra mente esté conectada con lo que estamos escribiendo, ¿no? Por eso ayuda mucho. Ayuda mucho escribir porque tienes miedo. Ayuda mucho plantear por qué en una situación dada tengo esta sensación. Pero sobre todo, una de las cosas que yo creo importantes a la hora de gestionar los miedos es entender por qué no aceptas lo otro. O sea, ¿por qué no aceptas la situación que te da miedo? ¿Qué hay realmente detrás de esa situación que tú no lo aceptas? Porque eso es lo que te está generando miedo. O sea, el miedo no se tiene a lo que va a pasar. Se tiene a lo que hay detrás de lo que va a pasar. O sea, yo no tengo miedo a caerme. Yo tengo miedo a morirme. Por eso tengo miedo a caerme. Entonces tengo miedo a caerme porque si me caigo me voy a morir. Entonces el miedo se tiene a futuro, pero a una situación secundaria. Entonces cuando tú dices tengo miedo a la oscuridad, es mentira, yo no tengo miedo a la oscuridad. Tengo miedo a lo que pasa cuando hay oscuridad. Vale. Cuando yo digo tengo miedo a separarme, no es que tengas miedo a separarme, lo que tienes miedo es a no vivir con esta persona. Cuando yo digo tengo miedo a perder el trabajo, no tienes miedo a perder el trabajo, tienes miedo a no tener un ingreso para poder vivir. Claro. O sea, tienes miedo a un patrón secundario. Sí. Y entonces es necesario, cuando se tiene miedo, buscar ese segundo patrón. O sea, ¿qué hay detrás realmente del miedo? Yo tengo miedo a esta acción, pero no por esta acción, sino a donde me lleva esa acción. La consecuencia. Eso es. Entonces lo que tenemos que entender es qué consecuencia tiene. Claro. O sea, tengo miedo a perder una carrera. No, no tienes miedo a perder una carrera. Lo que tienes miedo son las consecuencias de perder la carrera. Que puede ser sentirte segundo, o que fulanito me gane, o eso es a lo que tienes miedo. Sí. O a no poder mañana en las redes sociales decir que he ganado, o eso es a lo que tienes miedo realmente. No a no ganar. Y eso es el trabajo que tienes que hacer para que el miedo descienda. Y entonces, el trabajo mío, el trabajo de una persona cuando tiene miedo, es sentarse con uno mismo, hacer un pensamiento reflexivo y ver realmente qué hay detrás de eso que a mí me genera miedo. Fer, ya casi nos estamos quedando sin tiempo, pero me surge esta duda. Igual no está estrictamente relacionado con esto, pero a veces pasa que de forma repentina nos da miedo algo que nunca antes nos había dado. Sí. ¿A qué se debe esta acción? Te pongo un ejemplo. Joaquín Sabina, Sí. el cantautor súper famoso internacionalmente, que lleva toda la vida cantando y de repente sale un día al escenario, le da un ataque de pánico y tiene que cancelar. ¿Cómo se explica? Y hay deportistas que se quedan totalmente bloqueados en acciones diarias. A ver, tenemos que entender una cosa, y es que la persona en cada momento es alguien totalmente diferente a quien era antes.
Entonces, lo que hay que saber es lo que le pasó a Sabina, en el caso que tú planteas, las últimas 48 horas o las últimas 72 horas. O sea, ¿qué ha pasado por su cabeza que hace que ahora tenga un ataque de pánico? O sea, ¿qué razonamientos ha habido? ¿Qué pensamientos ha habido? ¿Qué está circulando dentro de su cabeza? ¿Qué parámetros privados tiene que hace que haya generado una activación tan grande del miedo que le haya paralizado y generado un ataque de pánico? Un ataque de pánico normalmente se genera por un pensamiento que yo voy rumiando y poco a poco subo la intensidad y llega eso a generarme un bloqueo. La pregunta es, ¿por qué él se bloqueó? Entonces, lo que necesito saber para saber el ataque de pánico es saber qué rumiación tenía. Claro. ¿Vale? Cuando tú hablas con una persona que tiene un ataque de pánico, te cuenta que los segundos anteriores al ataque de pánico entra en una rumiación, entra en un pensamiento, el cual entra en un bucle, ¿vale? Y ese bucle es el que le genera una activación fisiológica afectiva que hace que termine con una hiperventilación, con lo que se considera un ataque de pánico, ¿vale? Entonces tendríamos que saberlo. Pero todo el mundo, en cualquier situación, puede tener un ataque de pánico. O sea, por muy profesional que seas o por mucha experiencia que tengas en una determinada situación, mañana puedes tener un ataque de pánico. Con lo cual, el miedo hay que trabajarlo de forma continua y diaria. O sea, no llega el momento en el que ya has sido capaz de gestionarlo. No, siempre está ahí esa campanita dentro de la cabeza. Tienes que entender que va a ser parte de tu vida. Y que vas a tener miedo toda tu vida. Hoy lo vas a tener a esto, mañana a lo otro. Y que el miedo te ayuda a entenderte mejor. O sea, si no tuviésemos miedo, no comprenderíamos muchas de las cosas que nos pasa. El problema es que lo bloqueamos porque nos han enseñado de pequeños que el miedo genera debilidad, que las personas que son valientes no tienen miedo, y entonces intentamos bloquear el miedo. Y ese es el primer error que comete la gente. No, acepta el miedo y busca qué hay detrás. Totalmente, Fer. Yo me quedo extasiado escuchándote porque se aprende tanto. Y se aprende también. Yo creo que los padres que nos estén escuchando dirán, bueno, he cometido este error, ¿no? De pequeño a mi hijo decirle, no sean miedosos, no tengan miedo, en lugar de enseñarle desde pequeño, que es cuando somos esponjas, a tener una relación funcional. Cuando tú a un niño o a una niña le dices que no tenga miedo y se pone a hacer una determinada acción y nota que tiene miedo, puede llegar a percibir que como tiene miedo no sirve para realizar esa acción, con lo cual genera un segundo aprendizaje. Y ese segundo aprendizaje es, no sirvo para hacer esto porque tengo miedo, porque las personas que hacen esto no tienen miedo. Y esto no es cierto. Las personas que hacen eso lo hacen con miedo y lo gestionan con miedo. Con lo cual, los padres tienen una función fundamental a la hora de enseñarle a los niños cómo tienen que gestionar sus miedos. Y tienen que gestionarlos en base a normalizar que yo tenga miedo para realizar acciones. Y que la diferencia no es tener o no tener miedo. La diferencia es saber gestionar el miedo para realizar las acciones con miedo. Y la segunda es que el miedo me enseña a saber detrás de qué hay una acción en la cual yo puedo percibir una amenaza. Y normalmente la amenaza no se percibe por el miedo, sino que se percibe por la segunda acción, como hemos dicho antes. Por esto es importante el trabajo que unos padres hagan con sus hijos en cómo pueden gestionar el miedo para cuando sean adultos y tengan una relación eficiente con el mismo. ¿Vale? Pues, Fer, el decálogo de hoy, ¿de qué va? De decirnos cómo... Va del miedo. ¿De cómo no tenerlo? Va de cómo relacionarte de forma eficiente, ¿no? Con el miedo. Creo que debemos de aprender a relacionarnos de forma eficiente con todo aquello que tenemos en nuestra vida, que aunque no sea placentero, es parte de nuestra vida y nos ayuda a ser como somos. Y el miedo es uno de ellos. Pues, Fer, paso página. Mira, muchos profesores de mi colegio dirán, madre mía, conmigo no tomaba tanto apunte. Yo ya estoy listo. Cuéntanos. El miedo es una emoción y como tal tiene una activación fisiológica y afectiva. Es fisiológica porque nos activa para que tengamos recursos para gestionar una amenaza. Y es afectiva porque genera displacer. Por eso, el miedo lo sentimos como algo que no queremos sentir, por ese displacer que sentimos cuando tenemos miedo. Está enfocada al futuro. Cuando tenemos miedo, lo que nos relacionamos es con la acción que está por venir. Y esta acción que está por venir nos genera un posible resultado, con lo cual tenemos miedo al resultado de la acción, no a la acción que está por venir. Es adaptativa.
El miedo nos adapta, nos ayuda a ser mucho más eficientes, porque nos genera una alerta que nos permite ser más eficientes. Cuando la gestionamos de forma inadecuada, genera ansiedad, genera miedo al miedo. Sentimos displacer con el miedo, y esto hace que muchas veces no sepamos gestionar de forma adecuada. Y el displacer es parte de nuestra vida, con lo cual tenemos que aprender a gestionar nuestra vida y a entender que no todo es placer. Nos enseña que algo está mal, nos enseña que algo tiene una relación inadecuada y que nosotros, en algún momento, no sabemos gestionar de forma adecuada una determinada situación. Y esto hace que podamos ser más eficientes si sabemos gestionar el miedo, si el miedo no nos paraliza y si terminamos realizando la acción con él. Para ello, tenemos que tener claro que no se puede luchar contra el miedo. Lo que tenemos que hacer es aceptarlo, verbalizar que tenemos miedo y decirnos a nosotros mismos que estamos teniendo una situación en la cual sentimos miedo. Y a partir de aquí, aceptar que tenemos miedo y buscar qué hay detrás del miedo, cuál es el resultado que no aceptamos y saber por qué no lo aceptamos. Y esto hace que nos permita analizar las posibles opciones y qué tenemos detrás. El miedo realmente nos ayuda a ser más eficientes y la gestión del miedo nos da libertad a la hora de gestionar nuestra vida. Pues, Fer, a ver qué te parece. Hoy, en lugar de buscar una frase, tengo aquí delante todo lo que aparece en Google si buscas frases sobre miedo. Algunas son frases de azucarillo y he pensado en decirte varias y que tú me digas si entra dentro de lo que debemos entender como miedo o de lo que erróneamente entendemos como miedo. De acuerdo. Por lo que comentábamos al principio, que la construcción que tenemos de la palabra miedo muchas veces es errónea. Vale. Vamos a ver. Todo lo que siempre has querido está al otro lado del miedo. No es cierto. El miedo muchas veces nos limita a hacer cosas, pero hay veces que muchas de las cosas que queremos también están al lado del miedo. Lo que plantea la pregunta es entendible desde el lado en que no queremos perder las cosas que queremos y eso nos genera miedo. Pero no nos da miedo las cosas, nos dan miedo el perderlas. Dicho de esta forma, la frase es correcta. Dicho de esta forma. El miedo es una muralla que separa lo que eres de lo que podrías alcanzar a ser. Si nos limita, sí. Cuando el miedo te limita, realmente no te permite hacer cosas que con ellas podrías ser más grande, más eficiente, y eso hace que el miedo ahí sea limitante. Pero para ello, el miedo tiene que actuar de una manera que te paralice. El miedo es como una nube gris, con el tiempo desaparece. El miedo, hay personas que no logran que desaparezca en su vida y que viven con esta tormenta durante toda su vida, con lo cual no es una nube gris, hay que trabajarla, no hay que esperar a que la nube se vaya, tienes que trabajar para que la nube se termine yendo. Pues, Fer, me gustaría cerrar con la más polémica quizá. El miedo solo sirve para perderlo todo. El miedo puede hacer que lo pierdas todo, efectivamente, porque al final al tener miedo por algo, lo que haces es que no eres libre. Y esto hace que al final lo pierdas todo, efectivamente. El miedo puede hacer que lo pierdas todo, es correcto. Eso no significa que todo el mundo que tiene miedo lo vaya a perder, pero sí es posible que el miedo te genere que lo pierdas todo. Pues me ha gustado, Fer, el experimento lo haremos más a menudo. Nada, muchas gracias como siempre, muchas anotaciones, mucho trabajo pendiente y nos vemos en el próximo programa. Nos vemos en el próximo programa y cuidaros. Chao.